enfermedades, para nunca más morir. Está bueno eso, ¿eh? Para nunca más morir. ¡Aleluya! ¡Alegría! Y yo os veré a todas vosotras. ¡Qué contentos vamos a vivir allí! A continuación, Madre Angélica, clásicos. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal del Club Chesterton CEU. Hoy vamos a hablar de un episodio que está sucediendo en estos meses, especialmente en España, para los que nos vean de país de las Naciones Hermanas de Hispanoamérica, pero que vemos también en los Estados Unidos y vivimos en muchos sitios. En España nos está afectando el tema del derribo de algunas cruces, ¿vale?, por parte de gobiernos municipales que son radicalmente anticristianos, pero lo hemos visto también, por ejemplo, en Estados Unidos con el derribo de estatuas. Esto no es algo nuevo, ha habido pasiones iconoclastas a lo largo de la historia. En este caso no es tanto un tema iconoclastia de considerar que las imágenes son sacrílegas como de pasiones difíciles o encontradas que retornan a la barbarie. Una especie de odio a la grandeza, porque las estatuas suelen levantarse a hombres grandes, pecadores y con defectos, pero que han sido notorios por labores grandes. Hay decimos esto que es un retorno a la barbarie, y me recuerda esto del derribo de la cruz a una de las cuestiones que Chesterton ya observó a principios del siglo XX, al acabar la Primera Guerra Mundial. Nos cuenta que la Sociedad de Naciones quiere hacer un monumento a la paz y lo encarga a un escultor, y el escultor presenta un proyecto, y el proyecto tiene varios símbolos, y entre otros una cruz. Muy lógico que la cruz sea un símbolo de paz. Y entonces se rechaza ese proyecto en el que aparece una cruz bajo el argumento, dice, no, es que podría ofender a los no cristianos. Y Chesterton muy inteligentemente dice, no, eso no es así, es posible que un budista ni se entere o ni le interese o no se sienta lo más mínimo afectado, ni un seguidor de Confucio. Posiblemente en aquel tiempo era distinto, dice, a lo mejor ni los musulmanes que tienen en Jesús una figura del Corán. Pero bueno, hoy quizá hubiera cambiado. Lo que viene a hacer Chesterton ahora es una cosa muy suya, que es comparar con lo que no existe. Y él dice, vamos a comparar esta situación de rechazo a un monumento que tiene un símbolo de la cruz. Vamos a imaginar qué pasaría si se hiciera un monumento que tuviera un carro alado de Apolo. Entonces dice, efectivamente el paganismo durante un tiempo tenía una función social. La ciudad se mantenía porque la religión pagana era una religión de eficacia y había que rendir templos a los dioses. Es posible que nadie creyera en los dioses paganos, pero tenían una función. Al cabo de un tiempo ya nadie cree en los dioses paganos, pero precisamente por eso nadie se hubiera molestado jamás en romper un carro alado. Nadie se hubiera molestado en un cupido, nadie se hubiera molestado en una diana cazando, nadie se hubiera molestado en la simbología del paganismo. ¿Por qué? Dice Chesterton. Porque está muerto. ¿Por qué se molestan ante una cruz? Porque está viva. Es la demostración palmaria de que hay una sal, ¿vale?, que cicatriza, o una sal que puede hacer doler, y por eso cuenta muy bien Chesterton que la diferencia del paganismo al cristianismo es que el paganismo murió para no levantarse,
El cristianismo, por mucho que se le dé por muerto, sigue levantándose, y de ahí la oposición, de ahí la existencia de una pasión o de una corriente anticristiana. ¿Porque está muerto? No. ¿Por qué es irracional? No. Porque está muy vivo y porque responde a las verdaderas necesidades del hombre. Este tema de Chesterton no es muy actual, aunque él escribiera hace 100 años, pero como habla de pasiones humanas, como habla de la naturaleza humana, de la racionalidad y la irracionalidad, cuando leemos estos artículos de Chesterton, es como si estuviéramos leyendo la noticia de ayer. Por eso es tan recomendable y por eso nos gusta tanto Chesterton, como esperamos que a ustedes también les guste. Si le ha gustado este vídeo, le rogamos, le dé al me gusta, o se suscriba al canal, o comente, que es lo que más nos gusta. Vamos a tratar un tema chestertoniano de los queridos por él, que a mí siempre me ha incomodado, siempre me ha dejado un tanto perplejo. Se trata del tema de la mujer, el tema del matrimonio, el tema de la familia. Ha llovido mucho desde que Chesterton se dedicaba a estos temas. Él muere en 1936, pero en las 2 primeras décadas del siglo XX escribe mucho sobre este tema. Y yo cuando lo leo me pregunto, ¿queda algo aprovechable o es tan deudor de las circunstancias del momento que merece la pena pasar página? Yo creo que hay mucho aprovechable, aunque ha llovido mucho. Aunque el tema de la mujer y del feminismo ha evolucionado mucho, precisamente Chesterton lo había intuido. Él se enfrenta en primer lugar al tema público del conflicto de las sufragistas, que se encadenaban a los lugares. Él nunca fue partidario de las sufragistas, no le tenía ninguna simpatía y siempre que podía les daba cera. Hoy sabemos que tenían razón. Chesterton decía de ellas varias cosas. Una, dice, a la mujer de aquella época, según él, no le interesaba mucho el voto. Y decía, si le interesa, en 2 días lo tendrá. Bueno, ahí acertó. No acertó en que no le interesaba el voto, pero acertó en que en el momento en que quisieran las mujeres, tendrían el voto, lo tuvieron. Pero acertaba en otra cosa que era más profética. Decía, no me gusta de la reivindicación de las mujeres es que no tienen fin. En una de sus gloriosas frases decía, podemos decapitar una vez al rey, pero le podemos quitar el sombrero centenares de veces. Es decir, podemos dar una reivindicación perpetua, y es lo que creo que ha pasado de algún modo con el feminismo. Chesterton conoció una primera oleada del feminismo de la igualdad que buscaba la equiparación. Eso hoy por hoy está conseguido, es pacífico y a nadie le plantea el problema. Pero desde los años 40, con Simone de Beauvoir y con la ideología de género, el feminismo ha mutado. Ya no se trata de una equiparación, sino lo que se busca es la negación de la condición de mujer, considerar que no hay hombre y mujer, sino que todos son roles y papeles. Esa perpetua, por así decirlo, cambio y mutación no tiene fin. Hemos llegado a ver en 2019 o 2020 verdaderas barbaridades dichas por la directora general de Mujer, que la equiparación no se conseguirá hasta que la práctica sexual sea, y no me atrevo a citarla porque es una guarrada, no me atrevo a citarla, pero es así, es decir, en primer lugar creo que sería interesante que se aplicaran el cuento y que nos mostraran que lo hacen primero nuestras élites, antes de decirnos a los demás lo que tenemos que hacer. Pero hay un tema en el que Chesterton era muy claro, decía, lo que él no quería bajo ningún concepto es que ni el especialista ni la élite se metiera en la vida privada de los demás. Esta ideología de género o última oleada de este feminismo sí pretende que hasta la vida privada es competencia del Estado, y ahí es donde Chesterton desde el primer momento afirma que es la vida del hombre corriente pertenece al hombre corriente, su matrimonio pertenece al hombre corriente y le pertenece a él. Luego también cuando habla de la eugenesia se metería con aquellos que pretenden desde un comité o un experto decir quién tiene que producir hijos, cómo debe producirlos, cómo deben ser. Siempre defendió, por supuesto, la libertad del hombre común y que nadie se metiera en su vida, ni el Estado, ni el experto, ni el estadístico, ni el economista. Y él, que escribe, decimos, hace 100 años, tenía lo que a mi modo de ver es una de las claves de las que no se habla hoy. Se habla mucho de rol, se habla mucho de género, pero para él el éxito de la relación hombre y mujer estaba en lo que nadie quiere decir, porque además si lo decimos hasta queda un poco cursi. ¿Y a qué se refería él? Dice, es verdad que entre hombre y mujer, como no son iguales, siempre va a haber discusión, siempre se van a enfadar. La mujer siempre va a pretender que el hombre haga y el hombre no hace, porque el hombre le gusta tocar la flauta y la mujer trabaja muchas cosas. Dice también que nadie educaba como la mujer, porque la mujer enseña el universo al niño y el hombre es monomaniaco y le gusta la fotografía o le gustan los coches, pero la mujer sabe de todo, sabe contar cuentos,
mejor que el hombre posiblemente, sabe de economía doméstica, sabe de psicología de niños, sabe una serie de cosas que el hombre le cuesta más. Y esto, la experiencia de la humanidad, ¿no?, de los últimos 10 años, la experiencia de la humanidad demuestra. Entonces Chesterton lo que nos dice es que aunque vaya a haber este conflicto entre hombre y mujer, la única solución al conflicto es que sea una riña, pero una riña de enamorados. Creo que esta es la clave. Puede ser muy cursi hablar, oh sí, del amor, pero en el fondo, lo único que le puede dar la solución a un matrimonio, al problema de la familia, es que haya caridad y que haya amor entre ellos. Si es solo un tema de distribución de papeles, tarde o temprano, eso se acaba. Necesita haber un alimento más profundo. Chesterton lo decía de este modo simpático de la riña, pero la clave está en ese factor que nos cuesta decir, nos cuesta asumir, que es el amor y la riña de enamorados. No hay que tenerle miedo a la riña, siempre y cuando sea riña de enamorados. Si le ha gustado, suscríbase al canal eldebatedehoy.es, dele al me gusta o, mejor aún, deje sus comentarios, que seguro que son mucho más interesantes. Hasta la semana que viene. EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos. Madre Angélica en vivo, desde los estudios Eternal World Television en Birmingham, Alabama. Este vídeo de hoy es para que seáis ateos si no creéis en Dios. Pero os digo una cosa, a ser ateo de ese Dios que tenéis en la cabeza, que siempre está susurrando en vuestro oído vuestras frivolidades. Ateo de ese Dios que tenemos en la cabeza, que es rencoroso, es malo, es envidioso y que siempre está haciendo el mal. A ser ateo de ese Dios que tenemos en la cabeza, que está esperando como un león hambriento o un cazador para echaros en cara vuestros pecados y vuestros defectos. Y hacerse ateo de ese Dios que está aislado del mundo, que permite que haya guerra, incluso esta pandemia se haya llevado tantísima gente, o suceda cosas, bueno, ¿quién de ustedes no ha pensado alguna vez si Dios existiera no permitiría que ese niño enfermara o se muriese, o hubiese esos asesinatos, violaciones, todo lo malo? Pues si existiera Dios, ¿por qué hace que pase esas cosas? Con ese Dios que tenemos en la cabeza, que tenemos miedo, angustia, desesperación, pero en verdad lo que tenéis miedo es a ese Dios que no existe. Y ese Dios hay que dinamitarlo de vuestra cabeza. Y veréis que es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y empezarlo a tratar de tú a tú. Y veréis que no es un Dios que está esperando con un médico fracasado para repartir enfermedad a todo el mundo. Ni que os vaya las cosas mal. Dios que pisó la misma tierra que tú, que yo. Un Dios de corazón, un Dios humano. Un Dios que sufrió, lloró, pasó hambre. Estuvo aquí con nosotros. En que le traicionó a su amigo cuando más lo necesitaba. Dime ustedes que nos ha traicionado a vuestros amigos creyendo que iban hasta ahí. Y cuando se necesitaba ahí se fueron. O sufrió su madre, como cualquier madre sufre por un hijo que está en la droga, un hijo que sufre una enfermedad o cualquier situación difícil. Pero ahí se estáis sintiendo identificados, porque es real, ese Dios sí existe, ese Dios verdadero. Nos toca a ti y a mí reconocer y descubrir a ese Dios que es Jesús, porque te puede hablar yo o tu prima o tu madre, pero nunca va a descubrir. Solo te toca a ti con Él descubrirlo, y solo es tratándolo de tú a tú, y entregarle todo el amor y reconocer que eres un pecador. Y pedirle que te deje de descubrirlo. Entonces, cuando te deje descubrirlo, Él te dará todo el amor que Él te tiene guardado. Y será muy grande. Señor, te pido por las vocaciones de mis hijos, que sea cual sea la que hayas determinado para cada uno de ellos, obtengan la gracia de descubrirla y aceptarla conforme a tu voluntad, y se entreguen dócil y generosamente a ella, cumpliendo fielmente los deberes que la misma les imponga. EWTN España. La alegría y el orgullo de ser católicos.
Hola amigos, bienvenidos. Bienvenidos una semana más a un capítulo de esta serie dedicada a la familia, a la vocación a vivir en familia. En el capítulo pasado, si ustedes tuvieron la oportunidad... La historia y la doctrina de la Iglesia, el Papa, las vidas de santos, la preparación al matrimonio, la catequesis infantil. Eso y mucho más encontrarás en la nueva tienda online de Goya Producciones en cristiano.com, una web para toda la familia. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. EWTN España, la alegría y el orgullo de ser católicos. Es lunes y estamos en Santo Espíritu.